vamos a sumar a Juan Manuel López, diputado nacional de la Coalición Cívica. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, porque no solo para la cuestión política de qué significó la plaza de hoy de Cristina Kirchner, sino también qué se puede esperar en el frente judicial de Cristina Kirchner especialmente. Hay un montón de otros exfuncionarios apuntados. No sé, Máximo Kirchner, cuál es su situación, pero bueno, no es que es una historia que terminó acá, al menos en el capítulo de la justicia. En principio, ¿qué interpretación tenés de la cantidad de gente de militancia kirchnerista que se reunió hoy en Plaza de Mayo? Me parece que lo que ocurrió hoy en la plaza era esperable. Fue, creo que dentro de lo que uno piensa que puede ocurrir, algo tranquilo, algo no usual, por supuesto, pero es una manifestación política de gente que quiere mucho a la expresidenta, o que es su líder, o que es su conductora. Algunos, también ocurrió parte de esto, de disputa de gente que tal vez no fue dentro del movimiento peronista porque no siente que los conduzca, y que tenía algún sentido. Respecto al frente judicial, el frente judicial de este tema ya terminó. Que Cristina tenga otros frentes judiciales abiertos, sí, son bastante inminentes, porque Cuadernos y Otesuri y Los Sauces van a ocurrir más temprano, más tarde. Cuadernos siempre hay que tener más cuidado porque involucra a tanta gente, no involucra solo a funcionarios, involucra a tantos empresarios que nunca sabes cuándo sale un conejo de la galera y la causa desaparece. Sí. Ahora, Otesuri y Los Sauces pasó así. Cristina, ¿cuál es la calificación? Está elevada a juicio, o sea, es una persona... La calificación de Cristina. La calificación entiendo que también es defraudación contra el Estado. La verdad no recuerdo cómo queda ella procesada y elevada a juicio. Pero tenés una causa, les diría, bastante contundente. Y Otesuri y Los Sauces, si ustedes recuerdan, fue una causa que estaba lista para empezarse el juicio, sí, y días antes no se empezó por una resolución extraña del Tribunal Oral. Pero bueno, eso fue dado vuelta. Y memorándum con Irán, que eso veremos, creo que incluso en este contexto geopolítico, tal vez hasta tenga más sentido para algunos que la causa se exponga en un debate oral y público, porque tiene que ver un poco con lo que está ocurriendo en Medio Oriente. Así que el frente judicial de Cristina es por demás complejo desde hace mucho tiempo. Creo que es bastante obvio lo que voy a decir. Ella fue vicepresidenta solo para poder zafar del frente judicial. Ella no tenía un programa económico, no tenía un programa político, no tenía nada más que desde el Senado impulsar una cantidad de leyes y una serie de medidas, incluso un juicio político a la Corte, para que su frente judicial se disipe, y fracasó en eso. Y ella culpa a distintos medios de comunicación, a Macri, a otros políticos, y tendría que mirar mucho más adentro de su fuerza política de por qué ese frente judicial avanzó que a otros. Porque la verdad que Comodoro Pi, hasta donde yo sé, lo maneja mucho más el peronismo que cualquier otra fuerza política. Vos que tenés de todos estos años mucho roce con, por denuncias o por haber estado ahí con la justicia. Esto de vialidad con la máxima instancia que es la Corte, ¿crees que por una cuestión de funcionamiento de la propia justicia hasta acá llega con Cristina? ¿O va a seguir adelante y va a seguir, si tiene que seguir sumando procesos y sentencias, va a seguir avanzando en algo que sería bastante inédito en la historia reciente de la Argentina? Totalmente inédito. O sea, lo único más o menos comparable es Menem, que tuvo 2 condenas, pero tuvo la suerte, la pericia, no sé, incluso el acuerdo con Cristina en algún momento de mantenerse de senador nacional por su provincia de origen, por La Rioja, entre el 2005 y el 2021 murió, siendo siempre senador. 3 veces fue electo senador, con condenas no firmes, porque estaban pendientes en la Corte de cerrarse los procesos, pero sí con condenas importantes, mantenerse libre. Pero sí, tenía 2 condenas penales, y podría haber tenido algunas otras, zafó de varias. Cristina, yo les diría, en el mediano plazo podría tener esta condena más por lo menos 2 más. O sea, esos 3 juicios, Otesuri, Los Sauces, en el horizonte, perdón, de 2027. Cuadernos y memorándum.
O sea, Sí. los juicios orales son Los un juicios proceso de un orales. año. Este juicio por el que está condenada Sí. duró 2 años de juicio, de debate oral, de juicio tipo película. O sea, fiscales, ella yendo, fiscales, abogados defensores, prueba, digamos, todo lo que. Un juicio oral, Sí. 2 años con audiencia 2 veces por semana. O sea, no fue un juicio así nomás, una cosa. Y la revisión del juicio, esto terminó Sí. en 2022, duró otros 2 años más. O sea, se hicieron todos los planteos que se les puedan ocurrir, que los hicieron sus abogados, y los abogados de los otros condenados, y la Cámara de Casación Penal hizo una revisión integral del juicio y lo confirmó por unanimidad. Y lo que vimos la semana pasada fue la Corte diciéndole: no le voy a volver a revisar su juicio porque su juicio fue bien revisado por casación y usted no me está dando mejores argumentos que los que ya les dio a casación para que yo vuelva a abrir una revisión de juicio. O sea, sí, un debate oral, supongamos que empiece o Tesur los Sauces o Cuadernos a fin de año, que es algo esperable, y va a durar 1 año, 1 año y medio, 2, y después vamos a tener otro año, 1 año y medio para que casación, pero sí, Ahora, los próximos fíjate el 4 tiempo, años de fíjate Cristina. qué loop esto. Imaginémonos Tremendo. la previa de la antesala de la elección del 2027. El peronismo va a tener un candidato, no va a poder ser Cristina, con procesos de juicio oral abiertos nuevamente si esto ocurre, y la posibilidad de que discuta el peronismo un indulto o algo para Cristina va a ser, o sea, como otra vez casi que la misma película de discusión. Sí, los próximos 4 años de Cristina son 4 años de peregrinar por Comodoro Pi. Lo digo con todo el respeto del mundo. Digo, Pero, Juan, ¿pero vos crees que le cambia algo? Estando presa ya, digo, ¿no? Digo, pues ya está presa, ya es lo que decís vos, ya en esta causa, vialidad, Es tremendo. ya está presa. No, creo que refuerza ¿Vos su crees que- relato, refuerza su posición, que es: soy la única dirigente política, o por lo menos de las importantes. Pero la causa de que- Tesur Los Sauces no es la causa de vialidad. Claro. La causa de Tesur Los Es Sauces más compleja para ella. mucho más compleja. Es el Son sus patrimonio. hoteles. Es que es bastante. Fue muy obvio ese robo. No sé si eso es lo que estás queriendo decir, pero digo, Sí, fue que es una causa bastante mucho más evidente. compleja. Claro, y sencilla al mismo tiempo de probar. Bueno. Es complejo para ella, Sí, pero hay pruebas fue mucho una más maniobra. contundentes que en esta. Fue una maniobra muy obvia. Una maniobra de lavado típica que es contrato. Está prácticamente unida a vialidad, porque en realidad Austral Construcciones, la empresa de Lázaro Báez, la que tenía más del 90% de la obra pública en Santa Cruz, que no se hacía o que se hacía mal y que además se pagaba con sobreprecio, le alquilaba los hoteles, que no eran hoteles, digamos, típicos para, no sé, parar en el medio de una obra, en el medio de una ruta, lo que fuese. Eran hoteles que quedaban en el Calafate, o sea, en una zona típicamente turística, donde supuestamente los obreros de esa empresa descansaban, hacían la noche ahí para hacer rutas que quedaban mucho más lejos. El tema es que y nunca ese no. dinero volvía. El tema es que y esos- estaban vacíos. El tema es que nunca se hospedaron los No. trabajadores en esos hoteles. Y a lo que me refiero es, ahí Cristina Fernández no puede, esta discusión que está ahora con la causa vialidad de si podía no saber, si no sabía, la cuestión del tipo penal, porque digo, los delitos es el tipo penal, digo, no hay una cuestión Sí. moral ahí, digo, no juzgás. No. Acá Cristina eran sus hoteles, forma en parte el de la directorio. cosa privada, no en su rol de presidente de la nación. Claro, tiene que ver con su rol de presidente de la Nación No, y de está su bien. marido, pero sí, era en la esfera de su negocio privado, estaba haciendo una maniobra típica de lavado, para que entienda. Con un la proveedor de audiencia. obra pública del gobierno que ella preside. Exactamente. ¿Y para qué se hacen las maniobras de lavado? Para que el dinero que vos tenés por la corrupción, en este caso, en otros casos por el narcotráfico, en otros casos por la evasión, por el delito que fuese, tengan apariencia lícita para que vos los puedas disfrutar en blanco, pagando de manera legal, lo que quieras pagar. Entonces ella, digo, el hotel, el casino, es casi que el restaurante, no digo que todos los hoteles, digo, pero son los métodos sencillos y típicos de lavar dinero, porque no está yendo el Estado todo el tiempo a mirar cuánta gente se hospedó en el hotel. El problema es que acá era tan obvio que no se hospedaba nadie, era tan obvio que no se utilizaban, y era tan obvio que te los contrataba supuestamente una empresa constructora que estaba haciendo la obra pública muy lejos de donde estaban los hoteles, y que los hoteles eran tuyos, de tus hijos. Eso es una locura, como puso a sus hijos en el directorio de esas empresas. Por lo cual, en el caso de Máximo que antes preguntaban, es, creo, la única causa que tiene Máximo Kirchner, porque sus padres, también era un adulto, ¿no? Pero lo pusieron en el directorio de los Hotel Sur. hoteles que usaban para
para lavar el dinero que obtenían en la corrupción. Viste que hace un ratito diste tu hipótesis de que Cristina en el 2019 fue candidata a vicepresidenta únicamente para zafar de la cuestión judicial. Sí. A esa hipótesis no le falta una pieza porque en el 2023 las causas estaban mucho más avanzadas, de hecho estaba condenada por vialidad y Cristina decidió no ser candidata. Si Cristina hubiese querido únicamente llevar adelante un proyecto político para zafar ella, ¿no hubiese sido candidata a algo? No, y eso lo explica ella. O sea, yo acá no la quiero interpretar, pero Cristina nunca fue candidata para tener fueros. Eso, la verdad que, no sé si es que hay que reconocérselo o digamos, o sí, digo, es algo que lo explica, creo que en uno de esos alegatos que hizo, que en el 2019 Scioli le ofreció ser candidata a diputada para darle poder a la lista, ella decidió que no, y podría haber sido candidata a senadora en esta oportunidad. Tanto sí. Santa Cruz en el 23, en la última elección, tanto Santa Cruz como Buenos Aires, que son las provincias por las que ella tiene derechos políticos, porque en una nació y en la otra tiene domicilio, le podrían haber dado un lugar en el Senado de la Nación. Y yo entiendo que ella no busca fueros porque esta forma de enfrentar, de redoblar, es la que tiene que ver con su personalidad, con su estrategia política, no lo sé. Sí creo que en el 2019 fue candidata a vicepresidenta para darle volumen político a la lista, que delegó el poder de la economía, de la administración general del país, de la obra pública, de las políticas públicas, en Alberto Fernández, que fue un rotundo fracaso, o por lo menos el modelo que diseñaron, y que ella se quedó desde la vicepresidencia de la Nación, que preside el Senado, con algunos proyectos muy concretos. El primero fue el plan de la reforma judicial, que era crear decenas de nuevos juzgados y cámaras nuevas, incluso reformar el Ministerio Público, que es el que tiene el poder de acusar, son los fiscales que tienen el poder de acusar, ampliar la Corte. En ese momento se intentó una Corte de 25 miembros, finalmente una media sanción de 15 miembros, iniciarle un juicio político en el último año de gobierno a la Corte, que tenía como objetivo una acusación para incluso ir a organismos internacionales, sino para negociar, y no le salió ninguna. A eso me refiero con que lo intentó y sí, las causas avanzaron. ¿Y por qué no le salió ninguna? Por varias razones. Una, porque existía Cambiemos y el Congreso estaba equilibrado. Nosotros en diputados éramos 120 el kirchnerismo, 119 Cambiemos, Juntos por el Cambio, y en el medio un grupo de diputados que inclinaba la balanza y en general en estos temas no la inclinaba para el lado del kirchnerismo. Y porque yo creo que sus aliados, ni Alberto Fernández ni Massa, la terminaron de ayudar. O sea, hoy vos los ves a ellos, bueno, Alberto con seguros ahora hace un tiempo, con problemas judiciales, pero el resto nadie tiene problemas. Y me parece que ahí es donde ella tiene que mirar su frente interno y tiene que dejar de mirar a el resto de los políticos. En nuestro caso le hicimos la denuncia cuando no tenía poder. Lo que estás diciendo es fuerte también. O sea, ¿a vos te da tranquilidad este Poder Judicial? No, para mí este Poder Judicial hay que mejorarlo mucho. Es como la política, digo, la política hay que mejorarla mucho, el Poder Judicial hay que mejorarlo mucho, pero no por las condenas, sino por lo que no hace, digo, por los que no condenan. No, está bien, pero o por lo que podría hacer, porque vos lo que estás diciendo es el gobierno podría haber incidido en favor de Cristina Fernández de Kirchner. Estás diciendo que hay un Poder Judicial en la Argentina que es demasiado influenciable. Acá no pudieron o no quisieron. No quisieron. Y además creo que esta causa tenía una trascendencia pública y un nivel de exposición, además de las maniobras que eran muy groseras, que era muy costoso para esos jueces hacerse los distraídos. Pero históricamente muchas causas, incluso de Cristina Kirchner, le podría decir, por ejemplo, su enriquecimiento ilícito y el de su marido, se hicieron los distraídos, se cerró la causa. Esto lo hizo Yarvide hace años. Bonadío y Yarvide en otra y no pasó nada. Juan, recién hablabas del Poder Judicial. Cristina, o la defensa de la expresidenta, en sus argumentos en el recurso de queja, entre otras cosas, hablaron de la imparcialidad, lo que ellos consideran imparcialidad de los jueces, por estas visitas de varios jueces a la Quinta de Olivos en la época de Macri. Recuerdo que hemos hablado muchas veces durante el gobierno de Macri de esta famosa, entre comillas, mesa judicial que existió o que funcionaba en Casa Rosada. ¿Cómo crees que fue para vos la relación de Macri con la justicia? La relación de Macri con la justicia creo que tiene distintas etapas. En la ciudad... te pregunto directamente, sí. ¿Crees que hubo y hay influencia de Macri en la justicia? No sé si de Macri directo, no creo que en las causas de Cristina. Macri pensaba bastante como Milei, la quería en la cancha a Cristina Kirchner.
Macri creía que lo mejor era ganarle en la cancha y de hecho le ganamos en el 2017 y eso fue pan para hoy, hambre para mañana, porque después en el 2019 se volvió a presentar y no le ganaste. Pero tenían la misma teoría. Yo no creo que el gobierno de Macri haya incidido para que Cristina termine condenada. Creo que, bueno, Bonadío no está más y está mal hablar de los que no están más, pero tenía una historia previa al macrismo y no creo que lo manejara nadie, o en todo caso tenía vínculos con otros sectores políticos. ¿Los jueces de Cámara? Argentina. Los jueces de Cámara entraron después, los que jugaban al tenis, digamos. Claro. Supuestamente Llorens es uno de los casos que se dice que tenía algún vínculo con Macri. Y eso es parte de la instrucción de la primera etapa de la causa y no fue el único juez que participó de las revisiones de Cristina. Por la causa de Cristina, esto parece una frase hecha, pero pasaron en serio una cantidad de jueces muy importantes y en todos los casos coincidieron en lo que resolvían. Y cuando no coincidían era porque a algunos le querían dar más pena, no menos. No es que hay una disidencia de alguien que dice, che, ojo acá que se violó una garantía constitucional. Eso solo lo dice Veraldi y lo dice bastante mal. Y vos entonces no crees que haya una doble vara en la justicia con respecto a, te pongo estos dos grandes grupos, una justicia para el kirchnerismo / peronismo y una justicia para el macrismo? Te lo pregunto porque la propia conductora de tu espacio político, que es Lelita Carrió, dijo que Macri era un contrabandista y que celebraba... Pero espera. 20 años atrás. Bueno, pero, sí. Pero no, lo que dijo no lo pensaba. Seguramente sí, si no, no lo hubiese dicho. ¿Y después dejó de ser contrabandista? No lo sé, digo, pero acá lo que me parece que hay en el caso de Cristina es una dirigente política que no solo cometió los delitos en otro tipo de escala de la que se puede pensar, porque hay gobernadores que hacen plata con la obra pública, hay intendentes que hacen plata con la obra pública. Acá hubo una presidenta o un expresidente como Néstor Kirchner, porque también todos lo olvidamos, pero el que diseñó todo esto fue su marido y ella lo heredó y en todo caso lo continuó, que tuvieron otra escala de robo, sobre todo en Santa Cruz, y que además intentaron todo el tiempo de que no exista un poder judicial independiente en la Argentina. Yo creo que el resto, o algunos otros, negocian, buscan jueces más afines, buscan favores. Cristina todo el tiempo intentó, y creo que el final, en desesperación lo hizo con la Corte, y ahí me parece que la Corte en todo caso sí falló más rápido que con otros. No digo que sin razón, sí falló más rápido que con otros, porque sabía que Cristina Kirchner siempre había intentado destruir o subvertir el orden constitucional. Ahí me parece que puede, si se quiere, haber, no sé si es una enemistad, pero sí una distancia enorme, medio irreconciliable, donde en otras oportunidades tal vez el Poder Judicial con otros políticos negocia. Yo creo que tenemos que hacer una reforma del Poder Judicial, no en el sentido, y él lo ha hablado con colegas kirchneristas, que te dicen como Oropin no sirve, hay que reformarlo. Vos coincidís, vos también lo criticás. De hecho, Lilita en su momento lo denunció a Daniel Angelici por ser un operador judicial. Yo digo, sí, el problema es que ustedes quieren un Comodoro Pi para ustedes. O sea, ustedes quieren un poder judicial totalmente adicto. En su momento pensaron elegirlos popularmente a los miembros del Consejo de la Magistratura, que son los que eligen los jueces. Hoy esto se está pasando en México. Yo lo que digo es, yo quiero un poder judicial independiente, que sea contramayoritario, que controle al poder, y en todo caso lo que quiero es que sean más independientes, más idóneos, más transparentes, con concursos mucho más claros, que eso todavía al día de hoy no ocurre, con auditorías, que una sola vez se le hizo auditoría al Poder Judicial en el 2016 y no se hizo nunca más. Y ahí supimos exactamente cuántas causas entraban, en cuánto tiempo se tramitaban, es muy difícil, y cuántas tenían condena. Que eso, o sea, no, en general tengo un pronóstico negativo sobre todo, pero en el caso de la justicia... Bienvenida. En el caso de la justicia... que es un sistema que no se mueve de su funcionamiento de hace muchos años, su designación, y no estoy en contra, es de la política. O sea, es el acuerdo de los partidos mayoritarios que dicen, yo pongo uno, vos pones otro. Coincido Entonces, totalmente. Es muy difícil. Eso viene, algunos dicen que por lo menos desde el 83, ¿no? Con el bipartismo, no sé antes, donde
en el Senado, que siempre lo gobernó el peronismo, por más que hubiera un gobierno radical, se repartían, porque los jueces necesitan acuerdo del Senado. Entonces, bueno, si el peronismo tiene mayoría del Senado, 2-1, se llevaba 2 el peronismo, 1 el radicalismo, y así ocurrían las provincias, dependía si el gobernador era radical o peronista, los jueces federales los ponía el gobernador del partido que estaba, el electoral seguro lo trataba de poner el gobernador, le daban algún otro con menos poder a la oposición. Ese sistema perduró a lo largo del tiempo. Menem intentó dominarlo, pero lo dominó de una manera, si se quiere, mucho más blanda, que es creando más juzgados y ampliando la corte, pero no se pasó de la raya como otros. Y después el mismo Poder Judicial que a Menem había ayudado a construir o había construido, lo digamos, investigó bastante. De hecho, tuvo una prisión domiciliaria por un juez que había sido designado por él. Igual Menem no se pasó de la raya. Menem se pasó mucho de la raya, digo. Y no se pasó de la raya. No se pasó de la raya en el sentido de cuánto dominara el Poder Judicial. Creo que ahí... Pero ¿cómo? Si más o menos. hizo la Corte Suprema de Comparando Justicia. con Cristina, por supuesto. Pero Duplicó más o menos. Comodoro Pi. Más Pero o Juan Manuel tenía una No, Corte no. adicta, Claro. tenía una mayoría automática en la Corte Suprema de Justicia, ¿cómo que no? Por supuesto, sí tuvo una mayoría automática y designó ¿Qué jueces... intervención de la justicia te parece mejor, Lo mayor que tener una mayoría automática en la Corte Suprema de Justicia? No, lo que pasa es que Cristina Kirchner cambió el nivel de enfrentamiento con el Poder Judicial a una distancia. Yo creo que todavía hemos perdido la dimensión de lo que se hizo en aquella oportunidad. No, hubo, O sea, hubo una injerencia fenomenal del kirchnerismo en la justicia. también, no hay sí. ninguna duda. En una primera por etapa, arriba y por fenomenal. abajo, digo, Sí, con, sí, con no, proyectos de ley Y con operadores eso con es innegable. operadores y con... muy avesados. Esto es también. innegable. pero me y llamaba la con atención lo que cuestiones, decías. digo, más delictuales, donde a los jueces les pasaban cosas No, un poco no, más está- fuertes, eso desde es que te secuestraban un indiscutible. hijo hasta... digo, Es indiscutible. No raro lo de Menem, no se pasó de la raya. Eso me sonó raro. no, bueno, Tenía no una se pasó corte- tanto, quiero decir, Claro. en términos... Hizo la tradicional, la que hacen muchos gobernadores de provincia. La que hizo Gerardo Morales en Jujuy, si quieren, para no hablar solo del peronismo. Llegó y aumentó los miembros de su tribunal superior. Pero- O la que hizo Maxi Puyaro hace poquito en Santa Fe. Hizo la tradicional. No estoy de acuerdo, ¿eh? Pero es tremendo. digo, Cristina... Es el máximo órgano ya de sé. todo. No quiero naturalizarlo. Y si lo naturalicé, discúlpenme, me debo estar castificando Claro, un poco. pero- ya tenemos que cerrar, pero quedó la gran Guido Casca de está mal, pero no tan mal. No, Es está que en muy boca- mal, pero en es la boca de usual de la López- política. En la boca de de la López que era raro eso de... Es la de la política tradicional, me puse colorado. Lo que digo es, lo que hizo el kirchnerismo, de verdad fue tratar de romper el sistema institucional que conocemos. Y así lo intentaron, y la Corte, y tuvieron la desgracia de perder todas las elecciones legislativas intermedias si no lo hubiesen logrado. O sea, la Argentina... desde mi punto de vista estuvo a punto de ser Venezuela, solamente que perdieron las intermedias y en el 2015 ganó Cambiemos por medio punto en un balotaje. Si no, la historia hubiese sido muy distinta. Gracias, Juan Manuel, A por haber ustedes, muchas estado gracias. hoy.